un punto 7, que se le da harto puntaje a una intersección desviada. Es decir, cuanto más, es decir, que ya tengo el viaje en la intersección, se gatilla más aún ponerle sonido. Incluso en Estados Unidos tienen esto que es as request, que es decir, personas que solicitan sonido en una intersección. Es decir, personas con discapacidad, voy a una municipalidad y pido que se ponga sonido en la intersección. En comparación, nosotros tenemos esto. La ordenanza lo único que definió, indicó en su versión 2016, en vías de mayor flujo peatonal. Y hasta el día de hoy nadie sabe qué es lo que es vías de mayor flujo peatonal. No quiero decir acá que el flujo peatonal sea irrelevante. Puede ser una variable, pero variables más relevantes puede ser incluso la configuración. Es decir, yo puedo tener un alto flujo peatonal, pero una intersección que es completamente perpendicular y no tiene ninguna complejidad, tal vez no es tan prioritario ponerle sonido como una intersección con mucha complejidad y muy poco peatón. Más o menos eso quiero que se lleven a la colación de que hay muchos más aspectos que lo que definió la ordenanza con vías de mayor flujo peatonal. Y de partida nadie sabe lo que es mayor flujo peatonal. No está definido. Otro aspecto que yo tengo, que puedo hacer estado de no, del set de herramientas que ya les comenté para intersecciones que están ahora desalineadas, yo puedo incorporar un cruce tipo pelícano para orientar que está desalineada. Es decir, yo puedo pasar de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha, y esto como está con un borde, las personas ciegas pueden guiarse por ese borde y poder cruzar en una intersección que está desalineada. Otro aspecto importante que debe considerarse es el resguardo peatonal en intersecciones, y el ideal es que esté protegido en la mediana. Muchas veces lo que pasa es que retranqueamos, es decir, desplazamos hacia atrás en la mediana producto de los virajes, y producto de eso es que, por ejemplo, una intersección ya no queda directa para el peatón, para ser resguardado tiene que desviarse. Si es que lo mantengo recto, ya no está resguardado. ¿Y esto por qué pasa? Esto es el ideal. Siempre cuando yo tengo una intersección, el ideal es que yo genere un resguardo. Pasar de esto a esto. Y esto, hay varios manuales que absorben esto bajando los radios. ¿Cómo se hace esto? De partida permitiendo que el vehículo no vire de pista derecha a pista derecha. Si es que yo logro que el vehículo vire de pista derecha a pista izquierda, o a segunda pista, eso es un ideal porque me permite bajar el radio. Y un producto de eso es que yo puedo no retranquear tanto la mediana y por lo tanto resguardar al peatón. Exacto. Básicamente yo aquí hice una simulación de vehículo, esto es un bus que está virando a la izquierda, y aquí ustedes pueden ver que en todas las intersecciones el vehículo puede girar. Sin embargo, aquí implementé un radio de 15, que es como lo que me indica el RDU para viraje izquierdo. Estos radios son excesivamente grandes, son muy, pero muy grandes. Pero lo que yo hice acá, en esta segunda iteración, es hacer lo que me indicaba en acto, que yo puedo hacer que el viraje sea la segunda pista en vez de la primera pista. Y al implementar un radio de 15 a la segunda pista, ya no tengo que esconder tanto la mediana hacia atrás. Y por lo tanto, yo puedo ahora generar un resguardo peatonal lineal, alineado con la línea de DC. Esto se ha hecho, yo lo he hecho, y la otra cosa que también he hecho es que no genero en realidad radio viraje izquierda con estos radios. En realidad yo tiendo a poner, si ya puedo virar a la derecha con radio de 6 metros, que es lo normal acá en Chile, puedo virar también a la izquierda con radio de 6. No tengo por qué una necesidad imperiosa de poner un radio de 15 o un radio de 12. Que lo único que me va a generar es que el vehículo ahora gire con mayor velocidad, por lo tanto más inseguro, y además voy a retranquear la mediana y por lo tanto dejar desprotegido el peatón. Entonces, estos son otros aspectos que se deben tener en consideración al momento de generar una intersección. Y de esta manera mantengo el peatón alineado y protegido. Y esto se ve en recomendaciones internacionales. Aquí ustedes pueden ver que aquí incluso
lo que se hizo es alargar la mediana, es decir, ya no es retranquearla, es que sobresalga la mediana para cambiar el comportamiento del vehículo. Y de esta manera logro que el peatón esté resguardado. Aquí se pueden ver, estas son cómo cambian las trayectorias de los vehículos al hacer una intervención de alargar la mediana. Y estas son algunas intervenciones que se han hecho. Bueno, estos son elementos montables, es decir, el vehículo más grande igual puede sobrepasar, por ejemplo. Esto cambia el comportamiento de los vehículos más chiquititos. Y esto, bueno, esto es una de las otras indicaciones muy buenas que tiene el NACTO, que es diseño para el usuario más vulnerable de la calle y no para el vehículo más grande de la calle. En realidad, uno siempre debe proteger al usuario más vulnerable, que es el peatón. Estas son otras intervenciones para el viraje derecha. ¿Qué se hizo acá? Aquí lo que se hizo es bajar el radio de la derecha. Y ustedes pueden ver que aquí hay envolventes de velocidades, y ustedes pueden ver que en la derecha, que es con un radio menor, bajé la velocidad. Y yo pude bajar esa velocidad del vehículo porque le generé una mayor restricción geométrica. Le cuesta más virar. Y al costarle más virar el auto, genera un cruce peatonal más seguro. Lo mismo pasa acá, abajo. Esta es la misma intersección, solamente que esta vez se vio se llaman near miss, que son casi colisión. Se acercó mucho el peatón al vehículo. Y ustedes pueden ver que antes, con un radio mucho mayor, el auto era mucho más despreocupado del peatón, y ahora sí, con un radio bastante más restringido, hubo menos interacciones con el peatón. Porque le costaba de nuevo más virar. Y esto ha sido cuantificado en varios documentos. Por ejemplo, aquí esto salió en la IT 2022, en donde comparan las velocidades de los vehículos virando en comparación con el radio. E incluso, si es que ustedes quieren ahondar más, existen metodologías de cuantificación de reducción de accidentes al bajar el radio. Es decir, hay metodologías. Acá en Chile no se utilizan estas metodologías, por ejemplo, pero en otros países sí. En Estados Unidos se ocupa esta metodología y ellos los tienen tabulados. Ellos dicen, pasar de 50 a 10 feet me trae esta reducción de accidentes. Entonces, reducir radios derecha o viraje izquierda es una mejora en seguridad peatonal. ¿Y por qué menciono seguridad? Porque, ojo, un cruce accesible tiene que ser seguro. No existe un cruce accesible que no sea seguro. Entonces, la seguridad está muy ligada con la accesibilidad universal. Lo otro que también se puede utilizar es que en realidad yo, al incorporar estacionamientos en una ciclovía, yo en realidad no es necesario ocupar el radio de esquina de solera a solera. Si el vehículo no va a estar virando desde el estacionamiento, desde la ciclovía, yo puedo generar en realidad un radio menor, porque en realidad va a estar girando desde el segredor de la ciclovía o desde el borde del estacionamiento y no desde la solera. Entonces, esto está en el manual de intersecciones de Buenos Aires, por ejemplo, de que se pueden ocupar los radios que en realidad el vehículo va a hacer en comparación del radio solera a solera. Y esto es más o menos una ejemplificación de que en realidad cuando yo tengo más pistas de circulación y por lo tanto puedo invadir más pistas, yo puedo generar menos radios. Y de nuevo, generar menos radios genera que el vehículo más chiquitito pueda virar con velocidad reducida, y el vehículo más grande, bueno, se tomará e invadirá las otras pistas. Y no hay ningún problema con eso, porque incluso hasta el mismo RDU del año 2009 aparece esta imagen donde ustedes pueden ver que las envolventes de giro invaden otras pistas. Ya esto se puede hacer y se hace. Estas son intervenciones que se han hecho para bajar los radios, donde uno puede generar extensiones y bajar los radios considerablemente para mejorar la seguridad. Y la otra cosa que ocurre al yo bajar el radio es que el cruce peatonal ahora es más corto y yo expongo menos al peatón en el cruce peatonal. Y estas son intervenciones antes y después
de descomplejizar la intersección. Ustedes pueden ver que antes tenía yo aquí un resguardo peatonal, más islas, más filtros, y aquí se eliminó todo. Y aquí yo también tenía filtro y mediana, y aquí se eliminó todo. Ahora se generó una pura intersección directa y sin mayor complejidad. Y la otra gran gracia que tiene al bajar el radio es que yo oriento mucho mejor los rebajes de vereda. Ya no me quedan antes muchas veces me quedaban estos rebajes de vereda que al ser orientado yo tenía que generarle un chaflán acá, una losa de transición, y ya con un radio reducido ya ni siquiera tengo que hacer eso. Entonces se orienta mucho mejor el rebaje de vereda. En términos de islas, el ideal es siempre tener en consideración que las soleras que uno va a confinar al peatón, estos permiten guiar. Ustedes lo pueden ver acá, este peatón con el bastón va golpeando la solera y eso le genera una suerte de guía. Entonces, ustedes nunca diseñan una isla, por ejemplo, para cambiar el sentido de dirección de esta manera, sino que tienen que generarla de esta manera. Ustedes tienen que generarle quiebres y de esta manera logran guiar de mejor manera al peatón. Esto es lo que pasa muchas veces, que ustedes, si es que no generan eso, ustedes podrían incluso hasta indicarle al peatón que está cruzando hacia esta dirección o hacia esta otra dirección. Y no es recomendable. Entonces, estas son más o menos un resumen de las todas configuraciones que se pueden hacer y no hacer en términos de resguardos peatonales en isla, confinándolas por solera. Permiten una guía externa. En términos de rotondas, las rotondas, bueno, hay un problema con las rotondas que tienen más de una pista. El que tiene una pista en realidad no tiene tanto problema. Pero el que tiene más de dos pistas, que más de una pista, de 2, 3, 4, 5 pistas, tiene muchos problemas. Porque los vehículos lamentablemente no paran mucho, no respetan tanto el peatón. Y esto ha sido reportado, incluso pueden googlear después este reporte en donde aparece todas las implicancias de la navegación de una persona con discapacidad visual en una rotonda. Y este es un video en donde aquí hay una persona con discapacidad visual, está con un acompañante que lo está tratando de ver cómo lo podría hacer, y ustedes pueden ver que estando en el borde, ningún vehículo para. Este buen samaritano de bus trató de invadir otras pistas para bloquear otro, y aquí lamentablemente sigue el peatón, pero aquí empiezan a seguir otros vehículos. Pero esto sucede exclusivamente en rotondas de más de dos pistas. Y estos son muy difíciles de cruzar para personas con discapacidad visual. Y al final, solamente por este bus, en realidad pudo seguir. Entonces, seguimos adelante. Aquí, de nuevo, empezó a tratar de abatir el bastón. No sé si ustedes ven que está... Y de nuevo, no se da cuenta que... Y aquí esta persona incluso trata de salir del auto para tratar de ayudarlo y tratar... Porque aquí la rotonda, a diferencia de una intersección tradicional, el sonido es bien difícil de capturar, porque son vehículos en diferentes sentidos. En una intersección normal, yo puedo saber dónde vienen los autos y dónde paran y dónde están detenidos. Entonces yo me puedo orientar con el sonido de los motores del auto. Aquí vienen en todas direcciones, entonces es muy difícil tratar de navegar y saber cuándo los vehículos paran o cuándo no. Ya. Ahora pasamos a aguas lluvias. Vamos a ver zarpas, badenes y sumideros. Bueno, los sumideros es re importante incorporarlos justo donde están los cruces peatonales, para que no suceda esto, que son los famosos aposamientos. No tienen que estar justo en el cruce peatonal, tienen que estar un poquito distanciado de ellos, pero la gran gracia es que no se te apose el agua. Muchas veces pasa esto, que son rebajes de vereda completamente inundados y no se puede transitar. Y la gran gracia que hoy día tenemos en nuestros manuales es que ya te indican que incluso están las imágenes de sumideros que están antes del cruce peatonal o incluso un poquito después, pero nunca en el cruce. En realidad nunca se debiesen de utilizar acá.
¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto está en la ordenanza, que en realidad todas las rejillas mayores a 1,5 en realidad tienen este problema de que se puede incrustar una rueda de una silla de ruedas. Paulina levantó la mano. Sí, consulta, ¿es mejor los sumideros agua arriba del rebaje o agua abajo? Agua arriba dice acá, porque tú quieres capturar el agua antes de que te llegue a ti. Pero este segundo sumidero es muy bueno también, porque en caso, siempre yo pongo dos en realidad, porque este va a captar algo, pero igual va a pasar, y que aquí no hay un segundo sumidero, se empieza a posar acá, y se empieza a posar, y va a llegar al cruce. Entonces, al final, es agua arriba y agua abajo en realidad. Ya, gracias. Okay. Ya, y estos son malos cruces peatonales en donde justo a alguien se le ocurrió poner un sumidero justo en el cruce peatonal. Ya, existen otro tipo de rejillas, estos son malas ideas, en realidad lo presento solamente porque no se le ocurre hacerlas, pero estas rejillas son pero tan chiquititas que en realidad no captan casi nada de agua y se van a obstruir fácilmente. En realidad, uno puede implementar este tipo de cosas, pero sepan que no van a lograr el objetivo de no posar el agua, van a empezar a acumular agua. Entonces, esto logra el objetivo de que la silla de ruedas pueda transitar por la rejilla, pero va a transitar aposado. Entonces, no es recomendable esto, y si es que van a implementar un sumidero que va a tener rejillas mayores a 1,5, no ponerlo en el cruce peatonal. Ahora, normalmente uno puede ver este tipo de intersecciones donde hay un puro rebaje vereda, está en diagonal, pero yo al incorporar dos rebajes de vereda, ahora uno genero que el aposamiento ya no esté tan justo en el cruce, y lo otro es que puedo poner un sumidero justo acá. Entonces es muy buena esta solución de separar los rebajes de vereda, porque me permite poner un sumidero acá, cosa que no podía hacer acá, y además el aposamiento se centra justo donde no están los cruces peatonales. Paulina levantó la mano. Sí, una consulta, ¿no se supone que el rebaje debería ser del tamaño del cruce peatonal? Entonces ahí la solución en realidad sería retrasar los cruces. Ya, buena acotación ahí, porque esa indicación existía en la versión 2016. Yo estuve muy en desacuerdo con esa indicación. Después voy a explicar por qué, pero en la nueva ordenanza se limitó eso. Ya no es tan necesario que el rebaje vereda cumpla exactamente con el ancho del cruce peatonal. Ahora, ¿por qué yo estoy en desacuerdo? Porque esto salió en 2016 y empezó a quedar la escoba, en realidad. Básicamente, ¿por qué empezó a quedar la escoba? Yo les comenté que teníamos dos tipos de cruces peatonales, el semaforizado y el tipo paso cebra. El semaforizado es variable, empieza de un ancho de 2 metros y termina con un ancho de 8 metros, y depende del flujo peatonal. El paso de cebra no. El paso de cebra es un ancho igual a 4 metros. Entonces, si yo tengo una vereda angosta, por ejemplo, de, no sé, 1,2, por ejemplo, y tengo un paso de cebra de 4 metros, claramente estoy generando un elefante blanco. Voy a tener que desnivelar por completo una vereda en un largo bien extenso, generando una zona bien aposable. Entonces, es muy mala la indicación de que el rebaje de vereda sea del mismo ancho que el cruce peatonal. Es muy bueno solamente cuando yo tengo aceras amplias, pero cuando yo tengo aceras chiquititas, por favor no cumplan con eso, porque de verdad van a embarrar, van a tener muchos problemas. Entonces no van a poner postes, no van a poner señales, nada van a poner ahí, dado que los pasos cebras son de 4 metros, y ahí tendría que rebajar 4 metros en una acera angosta. Entonces, esa indicación por suerte ya se revirtió. En la ordenanza de 2000, con el decreto 30, se limitó esa indicación.
Eh, Voy a seguir. Ya, la otra gran gracia es que yo al dividir el rebaje de vereda, yo también genero otra gracia que es orientar mejor. Y esto no lo digo yo, ha sido respaldado por varios estudios que les muestran algunas referencias de que las personas se orientan mejor teniendo dos rebajes de vereda separados que uno único. Que yo probablemente yo tenga tal vez dos rebajes de vereda que se superpongan y genero uno amplio, en vez de generar dos separados. Entonces, dos separados genero mejor agua lluvia, mejor saneamiento del agua lluvia y mejor orientación. No estoy diciendo aquí que este no pueda hacer, que esto también es considerado accesible, pero si ustedes tienen la opción de no hacerlo y separar dos rebajes de vereda, tratan de hacerlo. Y aquí ustedes pueden ver sumideros que están justo entre los dos rebajes de vereda, específicamente por el aposamiento. Bueno, lo otro que sucedió, esto lo vieron ya sea con Javier y Cristina en el módulo 1, que el decreto 30 lo que permitió es generar este tipo de soluciones que originalmente nosotros teníamos la baldosa portátil que bordeaba el rebaje de vereda, y producto del decreto 30 ahora tenemos esta solución que es bastante más accesible en términos de que yo ahora puedo bajar la cuota de la vereda con plano inclinado y generar un rebaje de vereda con una menor pendiente. Lo malo de esto es que puede ocurrir esto, que yo al bajar mucho la vereda ahora se me puede inundar. Y esto sucede en pendiente brusca en realidad. Entonces, traten de ver siempre la opción de evitar este tipo de situaciones, porque aquí el agua va a llegar a las casas y el ideal es que permanezca en la calzada, no va a propiedad privada. Con respecto a las tapas de calle, muchas veces es que alguien está mirando el celular, no cacha que hay este tipo de corte en la solera y se tropieza. Entonces, ¿qué uno puede hacer acá? Les presento la media tapa de cámara. La media tapa de cámara. Estas son tapas de cámara, pero que están cortadas. Y con esto, de esta manera, ya ahora el peatón puede circular libremente por esta franja. Otra opción que también se tiene es que ya puedo distanciarme en realidad de la solera, estar pegado a la fachada, con paisajismo en el lado, y de esta manera esto ya no me afecta. Desde que estoy mirando el celular, ya no tengo este problema. Lo otro es esto. Cuando hay tapas de cámara, pero ahora en el cruce peatonal. Aquí las tapas de cámara lamentablemente son bien resbaladizas, en realidad. Entonces, en resumen, yo en un cruce peatonal no debiese tener ni sumidero ni tapa de cámara. Porque los sumideros claramente son inaccesibles por el tamaño de la rejilla, pero la tapa de cámara es resbalosa. Entonces, el ideal, si ustedes están proyectando una solución de agua lluvia, es tenerlo todo antes o después, pero nunca entre. Ya últimamente están saliendo estas soluciones alternativas de agua lluvia, donde el escurrimiento ya no está por la calzada, sino que está siendo llevada hacia la vegetación que uno proporciona. Esto es bastante bueno en realidad, medioambientalmente. Sin embargo, este tipo de soluciones genera esto. Muchas veces que, claro, puedo estar escurriendo, pero aquí alguien se puede caer. Esto está en Arica, por si acaso, está en el norte de Chile, y no hay ninguna protección para que peatones con discapacidad visual puedan detectar esto y no caerse. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de soluciones? Que la vegetación en realidad le ponemos una protección, un pequeño bordillo, una rejilla, y de esta manera podemos canalizar el agua hacia este paisajismo, pero está protegido hacia el peatón. Y la otra gran gracia que tiene esto es que te permite guiar. Entonces ustedes con este bordillo pueden guiar a personas con discapacidad visual, porque uno golpea el bastón acá a este bordillo y ahora uno genera una suerte de guía mediante estas soluciones.
Con respecto a la zarpa, bueno, si nunca han visto una zarpa, es una inclinación transversal que tiene justo la calzada en el borde al rematar con la solera. Y esto se hace por capacidad hidráulica. En realidad yo otorgo una mayor capacidad a la calle al incorporarle una zarpa. Y esto está en varios manuales, está en el manual de drenaje urbano del MOP y en la guía de agua lluvia del MIMBU. Ustedes pueden ver que la zarpa en general siempre es como de un 2 o un 10%. ¿No? Normalmente veo siempre el 10%. Y lo malo es que, ¿qué pasa cuando yo tengo un rebaje de vereda y tengo una zarpa? Me ocurre esto, que básicamente el apoyapiés topa acá con la zarpa y me impide circular. ¿Qué se hace en otros países que han normado esto? Bueno, uno limita la pendiente, hace una diferencia algebraica que esta no exceda el 11%, es decir, es la diferencia entre este 5 y este 8, o generan una zona plana previo al cruce. Cualquiera de estas dos opciones se puede hacer. Lamentablemente en Chile no tenemos nada. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos zarpas. La bien emblemática está en la Alameda. En realidad esta zarpa es bien inclinada. Y bueno, aquí ni siquiera hay cruce peatonal. Y aunque lo hubiese, un cruce peatonal no podría haber cruzado un usuario en silla de ruedas, porque aquí toparía. Otro elemento de agua lluvia es el badén. Para los que no conocen, el badén es justo lo que está en la intersección. Nosotros hablamos de la zarpa, que es una sección transversal justo antes de la intersección, y después se transforma en badén para la circulación del agua lluvia en una intersección. Estos normalmente aparecen en ciudades donde no hay mucho colector. En realidad todo el drenaje es superficial y por lo tanto se ocupan hartos badenes. Y esto pasa muchas veces cuando ocupamos badenes, que cuesta mucho transitar por ellos, porque generan una hendidura. Entonces, para limitar los badenes, de nuevo, yo puedo generarle una transición o limitar la pendiente. Y aquí ustedes pueden ver, bueno, esto ya no es la intersección, pero está cerca de la intersección, vamos a llamarlo badén, pero ustedes pueden ver que esta apertura es bien plana, bien suave, y es específicamente para que un usuario en silla de ruedas pueda transitar y la circulación del agua también pueda transitar. Entonces, esto no es tan abrupto como una zarpa y es bastante suave. Otra opción es derechamente quitar la zarpa en un cruce peatonal. Y para eso yo tengo que sí o sí poner un sumidero. Yo al eliminar la zarpa me voy a generar un punto de posamiento y ahí este sumidero tiene que chupar hasta agua, porque aquí se le va a acumular el agua. Entonces siempre que usted elimine la zarpa en un cruce peatonal, sumidero instantáneamente. Lo otro también es bajar la pendiente de la vereda. Y esto se puede hacer con el decreto 30, ahora es más fácil, ponen plano inclinado y con esto pueden bajar la pendiente de rebaje vereda. Paisajismo. Vamos a hablar ahora de vegetación y alcorque. Bueno, el alcorque, el ideal es que no sea de este tipo. Aquí uno se puede caer y ustedes pueden ver una persona que no detectó el alcorque y básicamente tuvo un tropiezo, o que no invada la circulación peatonal, o que no incluye en este alcorque que tiene rejillas con aperturas mayores a 1,5. Ya cualquiera de estos alcorques es malo. Y estos son buenos alcorques que tienen patrones de rejilla con aperturas menores a 1,5, o estas que ocurran que tienen como piedrillas que están todas pegadas. Lo otro es proteger. También existen estas protecciones de alcorque, en donde ya si es que hay un espacio que uno se pueda tropezar, ya no es imposible porque está protegido. Respecto a las raíces, esto es un problema muy, pero muy recurrente en veredas, que muchas veces las raíces de los árboles generan este tipo de destrucción de vereda. Y bueno, primero es reparar la vereda. Si es que a usted le está ocurriendo esto, se pueden reparar.
Y existen diferentes tipos de reparaciones, que uno puede hasta incluso, ya, si es que no, aquí está la raíz, mejor voy a subir sobre la raíz. O distanciarme de la raíz. Uno también puede desviar al peatón, si es que tengo espacio para hacerlo. Lo otro, para que no le ocurra lo de las raíces, es implementar este tipo de soluciones, en donde ya las raíces no van a ser tanto problema, porque, por ejemplo, acá, ustedes pueden ver que hay un caño plástico, en donde el agua está bien abajo. Entonces yo riego por acá. Y la gran gracia de regar por aquí este tubo es que ahora las raíces van a preferir crecer hacia abajo en vez de crecer en la superficie. Si ustedes riegan un árbol en la superficie, las raíces van a crecer en superficie. Si las raíces siempre buscan el agua. Entonces, al incorporar un caño plástico, ustedes pueden básicamente generar que las raíces sigan o persigan el agua que está en el fondo. O la otra opción es una suerte de protección encajonada de la vegetación que ustedes van a proponer, y de esta manera también protegen que las raíces de nuevo conduzcan hacia abajo. Ahora, siempre la accesibilidad dice, oye, pero esto va a eliminar muchos árboles y los árboles son bonitos y son buenos ambientalmente, pero no necesariamente. Recuerden que la ordenanza también establece aspectos excepcionales para la ruta accesible, no siempre tiene que estar constante. Uno puede generar este tipo de cosas para generar la ruta accesible y permanecer el árbol. Esto también se puede hacer y esto está cumpliendo. Lo otro es no sacrificar al peatón producto de desarmar un árbol. Aquí la pendiente de la calle era de un 4 o un 5%, pero la vereda quedó un 7 o un 8%, producto de que había un árbol acá y la vereda se desvió. Aquí uno puede desviar la vereda para esquivar el árbol, pero la misma pendiente va a estar un poquito más enterrada. Y esto genera probablemente un mayor movimiento de tierra, pero traten de no sacrificar al peatón para esquivar un árbol. Ya se puede esquivar el árbol, pero traten de mantener la pendiente razonable. En términos de arbustos, bueno, esto es un problema de mantención en realidad, que muchas veces invaden la circulación peatonal y esto es un problema. Y no solamente arbustos, sino que también troncos, que invaden también la circulación peatonal. Y no solamente el tronco en sí, sino que el apuntalamiento. Esto está en Plaza de Armas, en Santiago, que se apuntalaron las palmeras, y esto te genera una barrera, no solamente para circular, sino que también una persona ciega que está barriendo el bastón por abajo, se puede fácilmente golpear con este apuntalamiento. Isidora levantó la mano. Sí, tengo una consulta con la imagen anterior con los arbustos. No, la otra, perdón, esa. Por ejemplo, O la siguiente. esta. En algunas casas ocupan estas tipo de enredaderas para tapar, cubrir las rejas, etcétera, o arbustos. Y ocurre esto de que empiezan a invadir la vereda por donde pasa el peatón. En ese caso, ¿le corresponde a la casa o a las municipalidades de mantener eso despejado? Buena pregunta, no sabría decirte, Cristín, ¿tú sabes? Disculpe, Isidora, yo sí tengo la respuesta a eso, sí. La normativa de cada plan rural comunal o de ese ornato aparece que el propietario es el responsable de mantener el ornato del frente de su propiedad. Lo encuentra la vereda y en el serio también en la parte donde se estipula la mantención de los frentes, del frente de la acera, el cuidado de la acera. Habla que el propietario es el encargado, sobre todo si es un arbusto o un árbol. Eso, y si obstaculiza el paso peatonal o la vereda, ¿se le saca multa o qué así? Sí, No? pero si una persona reclama. Si hace un reclamo, van de aseo y ornato, dejan una citación y le piden a la persona
regular el estado de las aceras. Y eso considera arbustos, árboles, etcétera. Y los Ya. pavimentos, por supuesto. Bueno, buen dato. Así Es es. municipal. Bueno, Así es. Gracias, Alicia. Voy a continuar. Lo otro que genera vegetación es una guía. Yo he hablado harto de guías cambiando la textura del cruce peatonal, pero también se puede guiar mediante el cambio de textura en la vereda. Por ejemplo, acá. Aquí esta persona puede transitar por esta vía, pasando el bastón, puede delinear bastante la vereda y puede saber cuándo está la vereda y cuándo está el paisajismo. Entonces, si yo puedo guiar, yo también puedo generar ciertas intervenciones para mejorar la ubicación del cruce peatonal. Por ejemplo, esta persona aquí terminó el paisajismo y creyó que aquí había un cruce peatonal. Y no lo había. El cruce peatonal estaba mucho más acá. Solamente esta apertura le generó la confusión. Entonces, lo que quiero decir acá es que el cambio de textura puede guiar, pero también puede también guiar a ubicaciones del cruce peatonal. Por ejemplo, ustedes que van a tener un cruce peatonal no terminen en la franja justo antes, que no terminen antes, terminen justo en el cruce. Y de esta manera esta persona llega acá y puede fácilmente encontrar el cruce peatonal. Cruces peatonales. Ya. Lo otro aspecto importante es las mantenciones de los cruces peatonales. Muchas veces empezamos con una calzada con doble bombeo a dos aguas y después de un cierto tiempo le hacemos un recapado, le generamos una huetita y después otro recapado, le generamos otra huetita y así sucesivamente, y lamentablemente aquí nos quedamos con unos quiebres. Entonces, este es el caso más extremo de recapado sobre recapado sobre recapado, que aumentamos mucho la altura de la calzada y lo que generamos básicamente es esto, que topamos ahora la rueda de la silla de ruedas al tratar de cruzar con un rebaje de vereda. Esto en otros países está normado, está limitado la cantidad de recapados que puedo hacer. En Chile, lamentablemente, no está normado. Entonces, nosotros podríamos terminar como esto, porque no tenemos una limitante de cuántos recapados podemos hacer. Lo otro que pasa es deformaciones plásticas en los pavimentos, particularmente de asfalto, en los bordes. Y muchas veces se ven de esta manera, y que al llegar en un rebaje de vereda tenemos este tipo de deformaciones que imposibilitan básicamente el cruce peatonal. Y por último son sobrecarpetas también, que muchas veces lo que hacen es que llegan justo antes del bordillo de la solera. Y esto se hace específicamente para mantener el agua lluvia, el escurrimiento del agua lluvia. Y lo que sucede acá es que al no rematar con la solera implica que yo ahora estoy dejando una franja que puedo generar también un riesgo de los peatones para tratar de cruzar ese peatón. Otro aspecto importante son los tensores. Los tensores que están en cruces peatonales, estos de nuevo, personas que barran por abajo con el bastón, se pueden cruzar la cabeza con un tensor y golpearse. Entonces, ¿qué se puede hacer con un tensor? Lo primero, implementar un poste macho, que es un tensor un poste que está vertical, y de esta manera yo logro que el tensor ahora tenga una altura mayor a los 2,1, que son la altura de la ruta accesible. Otra opción es esto. Esta rara vez la he visto, en realidad nunca la he visto en Chile, pero en otros países se ocupa, que es similar a un poste macho, pero esta vez hay un cable, básicamente otro tubo transversal al poste, y de esta manera yo logro la altura de los 2,1. Otro aspecto importante a considerar es la mantención de los cruces peatonales. El ideal es que no estén deteriorados y que la superficie sea corta. En realidad, ocupar adoquín en el cruce peatonal es algo malo. Si yo tengo una calle adoquinada, yo puedo tener un cruce peatonal en base hormigón. Esto se puede hacer. Incluso se ha hecho. En Morandé, en Santiago,
la calle era adoquinada, pero justo el cruce peatonal no era adoquinado. Entonces, esta es una manera que yo también puedo generar accesibilidad universal en superficie inaccesible. Bueno, esto es el peor de los casos, la rotonda de Enea. Aquí, justo donde no se debía ocupar adoquín, se ocupó. Justo donde está el cruce peatonal. Esto es lo que el ideal es no hacer. En términos de lomo, sí, Isidora levantó la mano. Tal vez en la rotonda Enea era esa imagen anterior, tal vez intentaron hacer eso para las personas con discapacidad visual, que fueran con bastón, como que siguieran el curso del adoquín, por decirlo así. Sí, Obviamente pero el adoquín, claro, no, sí te entiendo, pero el adoquín, como yo les dije, yo prefiero mucho más el delineador. Pero si es que van a ocupar la otra opción, que es cambiar la superficie de textura del pavimento, no lo hagan con adoquín. Háganlo con otra cosa, con adocreto, por ejemplo. Ya, bacán. En lomos de toro, bueno, no poner lomos de toro en cruces peatonales. Esto, por suerte, lo tenemos normado. No debiesen de estar en cruces peatonales. Normalmente los ponemos fuera de ellos. Porque de nuevo, aquí, como ustedes pueden ver, esta apertura que hay acá es para el escurrimiento del agua lluvia, y si es que ponemos un rebaje acá, esta superficie no nos va a poder permitir cruzar. Si es que la idea es disminuir la velocidad de los autos, se pueden hacer este tipo de soluciones que son cruces a nivel de acera, y lo que tienen que tener recuerdo es que, bueno, una es que el cruce esté alineado y no de esta manera, porque ustedes van a transitar aquí en diagonal, y lo otro es la rejilla, que de nuevo tiene que tener una apertura mayor a 1,5. Lo único malo de esta indicación de la ordenanza, que no sé si se han tenido problemas, pero yo igual lo pido, es que la ordenanza dice que esta 1,5 es solamente para rejillas que están en la vereda, y esta rejilla está en la calzada. Entonces, esto ya es un problema. El ideal es que se cambie para futuras actualizaciones de la ordenanza, pero yo siempre pido que esto igual cumpla, aunque esté en la calzada y la ordenanza solamente obliga en la vereda. Catherine levantó la mano. Sí, tengo una consulta respecto a eso. Nosotros hemos implementado ese cruce elevado a nivel de vereda en varios lados acá en Valparaíso, y hemos puesto la rejilla y todo, pero pasa que, bueno, no sé si en todos los municipios igual, pero por lo menos en Valparaíso la limpieza de esas rejillas no ocurre. Y finalmente, o no sé si habrá una forma de dejar unas rejillas que sean más simples para la limpieza de esa canaleta, porque finalmente lo que hicieron en uno que hicimos en Calle Conde, acá en Valparaíso, desde el municipio fue sacar las rejillas. Entonces al final no cumple con el objetivo, que es ser accesible. Sí. Y más encima acá en Valparaíso son todas las soleras de piedra, entonces tampoco existe forma como de adosarlas a la solera. ¿Existirá algún tipo de rejilla u otra solución que permita su limpieza y a la vez que sea accesible? Sí, hay una. Mira, la voy a mostrar cuando muestre el cruce de Tokio al final de la sesión, para que la vean. No es idónea en términos de que nadie se la va a robar, porque está incrustada. Te caché que aquí usted, si la vandalizan, es decir, si alguien se la roba, queda completamente inaccesible el cruce. La otra que les voy a mostrar es completamente, no se puede robar, es imposible robar. El problema es limpiarla. Ustedes lo que hacen normalmente en la rejilla, o en Santiago normalmente lo que se hace es sacar la rejilla y ponerle barrerla, ¿no? Pero en la que está incrustada, que les voy a mostrar después al final de la sesión, la única forma de limpiarla es con agua a presión. Y eso se hace. Acá en Providencia se limpian ese tipo de canaletas con agua a presión, pero la gracia es que no
no se puede sacar la rejilla, ya no es necesario que si te la vandalizan, no se puede vandalizar básicamente. Ya. La voy a mostrar al final, es que no está en esta presentación, no, tengo que buscarla. Ok. Gracias. Bueno, otra opción es rejillas con patrones de altura de un orificio menor. Aquí no se te incrusta ya sea una rueda de silla de rueda o un bastón de persona ciega, o incluso derechamente poner una plancha. Ustedes pueden ver aquí, estas soluciones son en base a plancha, y una plancha también funciona porque en realidad el escurrimiento del agua lluvia es por debajo, no por arriba. Entonces, da igual que sea una rejilla. Ya, aquí estamos terminando, este es el último tópico de la presentación. Vamos a hablar de vías, estacionamientos y ciclovías. En términos de vías y estacionamiento, bueno, el ideal es que no obstruyan la ruta accesible. Esto ya se corrigió, creo. Esto está cerca de la Alameda, en donde básicamente se interrumpió por completo la circulación peatonal producto de vías y estacionamientos en la acera. Si es que van a incorporarlo en la acera, bueno, uno es que no obstruya la circulación, pero la segunda es que no esté en el borde de la fachada. Y muchas veces el borde de la fachada, las personas ciegas ocupan ese borde para guiarse, entonces el ideal es no tener los vías de estacionamiento ahí. Entonces, ¿qué se han hecho para vías de estacionamiento en la acera? Puedo hablar de los vías de estacionamiento en la calzada. Los vías de estacionamiento en la acera muchas veces dejan la vereda desocupada y se genera el vías de estacionamiento en la franja de paisajismo, básicamente, y de esta manera las personas ciegas se guían por la fachada y no obstruimos la circulación peatonal. También existen estas otras opciones de vías y estacionamientos en la casa, y esta es mi preferida en realidad. Yo rara vez genero vías y estacionamientos en la acera, entendiendo de partida de que la bicicleta es un vehículo, y dado que es un vehículo, su pertenencia es en la calzada. Entonces, el ideal es siempre, o tratar de poner este tipo de vías y estacionamiento en la calzada, y con esto nos ahorramos mucho asociado a la circulación de peatones, a la interrupción de la circulación de peatones. Bueno, no implementar ciclovías que van por completo la vereda. Aquí, bueno, hay dos cosas. Uno, el peatón por dónde va a cruzar, al final va a circular por la ciclovía. Es más malo para el peatón y es malo para el ciclista. En realidad, nunca hay que hacer esto. Y esto pasa mucho. Estos son dos casos en Concepción, en donde hay una vereda, que no es vereda, es ciclovía, pero los peatones transitan por acá. Y esto no es bueno. Ya. Lo otro que también ocurre es esto, que la ciclovía va por la calzada. Y esto también es un problema. Por suerte, ahora las últimas normativas dicen que tienen que ir por la calzada, en vez de la acera. ¿Y por qué esto es un problema? Voy a presentarles dos videos. Solamente quiero que escuchen nomás el sonido. Ese era el sonido del ciclista. Y ese era el sonido de los autos. ¿Por qué les menciono esto? Porque en realidad el ciclista, si es que no es por la chasquilla de la rueda, de la correa, es casi imperceptible, en diferencia de un motor, de un auto. Incluso esto pasa mucho con los scooters. Los scooters no se sienten. Ahora último, en Europa se está reglamentando de que los scooters incorporen sonido, porque son tan silenciosos que son difíciles de detectar. Entonces, pedirle a una persona ciega que interactúe con ciclistas que no se detectan es bien difícil, ¿ya? Entonces, es por esto que muchas veces lo ideal es siempre no mezclar, es decir, ciclista en calzada, peatones en la acera, y no generar esto.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Y esto se ha hecho muchas veces cuando tenemos ciclovías en la acera y uno quiere normalizarla. Bueno, lo primero es lanzarla en la calzada, y en realidad ahí es donde debiese estar. Pero si es que vamos a normalizar solamente parte de la intersección, lo que se puede hacer es bajar al ciclista a nivel de calzada y de esta manera tú ya no tienes una zona compartida peatón-ciclista. Y esto se ha hecho. Esto está en Pocuro. Ustedes pueden ver el antes y el después. El antes, la ciclovía iba por la acera y ahora, justo antes de la intersección, va a nivel de calzada. No hay una zona mixta y el peatón espera acá sin interferencia de los ciclistas. Y por último, y con esto estoy terminando, Paulina levantó la mano. Sí, también sobre las ciclovías, más que nada un comentario. Usualmente pasa, sobre todo cuando se agregan en las plazas, por lo menos en Talca, aquí hay una avenida donde ponen la ciclovía pavimentada y el paso para peatones está con maicillo. Entonces el problema es que los peatones prefieren caminar por la ciclovía en vez de irse por donde deberían estar y al final termina siendo un problema para todos. Así es. Concuerdo. Isidora tiene la mano levantada. A mí de repente me pasa que cuando va la ciclovía por la calzada, muchas veces, obviamente que sin mala intención, yo a veces prefiero irme por la acera, porque las ciclovías que están por la calzada no todas tienen, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo a la derecha, no todas tienen como una división tan buena entre la ciclovía y por donde pasan los autos, o algunas son muy estrechas, entonces de repente da como inseguridad, por decirlo así. Entonces, eso era como yo de repente prefiero las ciclovías que van en la acera, de hecho. Ahora, obviamente que ahora entendiendo todo este contexto me resuena más y me hace más sentido, pero también yo encuentro como súper insegura algunas ciclovías que van en la calzada. Sí, mira, a mí también me cuesta, pero me costó antes. Yo también soy ciclista, pero yo ya circulo, ya me acostumbré en realidad. Ya circulo en calzadas sin ciclovía. Porque en realidad Pero qué como valiente. pero es que el peatón, yo tengo respeto al peatón y el peatón debiese estar en su acera y yo no invadirlo. Entonces, teniendo ese sentido, yo en realidad, yo soy vehículo, voy por calzada. Y en general me acostumbré ya no hay tanto problema con que pase un vehículo cerca mío. Es cosa de costumbre. No, me imagino, pero no, a mí, por lo menos en mi caso, el tema de las micros y todo eso a mí me da bastante temor. Obviamente que siempre que hay ciclovía, prefiero la ciclovía, pero, ¿cómo se llama? Es como temor más que nada, o sea, podría estar, creo que mucho mejor reglamentado también el tema de las ciclovías para que en realidad todos convivamos en paz en la calle. Claro. Catherine levantó la mano. Sí, respecto a lo que decía Isidora, ¿existe algo que norme la separación entre las vías de los vehículos y la ciclovía? Por ejemplo, acá en Viña, en un poniente y un oriente, hicieron ciclovías y la única separación es al inicio y al final de la cuadra unos delimitadores, pero unos de estos que son como metálicos largos, medio entre metálicos y plástico, que si uno los choca se salen Los al tiro. verticales. Eso. Que yo siento un poco lo que decía Isidora, como que no les da mucha seguridad a los ciclistas. ¿Existe algo que norme eso que se ve en la foto de la derecha? Sí, eso sí está en los manuales de ciclovía chilenos. Lamentablemente tenemos muchos manuales de ciclovía. Yo he contado como 3 o 4. Y ahí sí aparece un segregador. Y lo ideal es que sea continuo, no que solamente aparezca en la intersección. Pero eso sí está. Y alguien escribió en el chat. Sí, exactamente.
Francisco dice que está en el 119. Sí, estaba en la versión anterior, incluso en el 109. Es el decreto que norma las ciclovías, que era 102, disculpe. 102, que después pasó a 119. Y también hay una guía. Está la guía de ciclovías del MTT y está el manual de circunstrucción del mismo. Y está también en los manuales de pavimentación del Cervi. Y hay otros documentos que también tienen ciclovías. En realidad tenemos ciclovías por todos lados, documentos. Ya, voy a continuar. Y esta es la última diapositiva. Cuando tenemos ciclovías, muchas veces incorporar el motoro lo incorporamos solamente para el vehículo nomás, y tratamos de favorecer al ciclista y que permanezca a nivel de calzada. Porque se entiende que el modo activo, más sustentable, en realidad lo que uno debiese privilegiar, y desprivilegiamos en realidad los otros modos. Pero cuando tenemos un cruce peatonal, ahí tiene que ser el ciclista. El peatón manda por sobre el ciclista. Entonces aquí se tiene que liberar incluso el ciclista. Si es que no lo hacemos, por ejemplo, si es que esto hubiese sido un cruce peatonal, me llega ahora esta superficie, esta geometría bien adversa del lomo de toro hacia el peatón. Y eso no debiese ser. Yo tengo que elevar el peatón a nivel de acera, un cruce peatonal a nivel de acera. El ciclista tiene que subir, tiene que ceder su espacio, su fluidez, que diga. Y la gran gracia de hacer esto, bueno, los vehículos paran, bajan su velocidad, pero el peatón, el usuario en silla de ruedas, que es más bajito, adquiere mayor visibilidad, porque ahora estamos elevando a nivel de acero. Entonces, siempre que tengan estas situaciones en donde en un lomotoro está bien hacer esto, pero cuando hay un cruce peatonal, tienen que nivelar todo. Ya, y como les había mencionado, hay harto material disponible. Si es que lo quieren ver, están en estos links, están en YouTube. El primero fue sobre accesibilidad en el transporte público. Aquí hablo de accesibilidad en buses, trenes y metro. Está el segundo seminario, que es accesibilidad en la infraestructura del transporte público, que hablo de paraderos, estaciones de metro, estaciones de trenes y terminales de buses. Y el último, que se hizo reciente, diseño de intersecciones, que es muy similar a lo que acabo de presentar hoy día. Y eso sería, y me voy a enfocar ahora en las dos preguntas que quedaron pendientes. Denme un segundo. El cruce Tokio y la rejilla que está incrustada. Déjame un segundo. Si quiere, Cristian, puede rellenar mientras que lo busco. Vengo a rellenar. Miren, con Esteban vimos que habían al menos dos temas muy importantes que queremos mostrarles, que van a quedar pendientes, que es el tema de los paraderos en cuanto a su configuración, dónde, etcétera, la accesibilidad en ese sentido, que hay varias bibliografías sobre eso en cuanto a manuales chilenos también, como meternos ahí, y el encuentro de ciclovía con paradero, que también es como algo que está crítico, pocas veces se ha resuelto bien, entonces aquí se ve disminuido obviamente el peatón universal, entonces es importante cómo abordarlo. Esos dos temas, paraderos y intersección ciclovías con paraderos, Esteban quiere proponerles una especie de clase extra a quienes quieren escucharlo, conversarlo. Extra digo porque no nos cabe dentro de lo que es el cronograma, y él amablemente propone esta solución. Entonces necesitamos saber si hay quórum primero, y esta clase tendría que darse sería o este sábado o el lunes, aproximadamente 1h30. Entonces, mientras Esteban contesta, yo voy a lanzar esta votación. Voten solo una opción, bueno, no es lo mismo, voten cualquier opción, pero para saber cuánto quórum hay para una u otra fecha.
Ya, eso. Ya encontré ¿se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, sí se ve. Ya. Para los que no saben, esto se llama sumidero CAS, que vino de España, creo. No sé en realidad dónde surgió. Que es como una ranura, básicamente, y hay un tubo incrustado. Y esto se ha empleado acá. Para los que nunca lo han visto, se los presento. Es casi imperceptible, en realidad. Y esto está en Luis Taller Ojeda, cerca del Costanera Center. Y esto, de nuevo, nadie se lo puede robar. Esto lo he visto implementado en Providencia, lo implementan en los cruces peatonales a nivel de cera. Y la forma de limpiarlo, de nuevo, no es levantando la rejilla, esto es agua a presión. Eso es respondiendo a la primera pregunta. Y ahora voy a responder la del cruce todo. Un segundo. ¿Se ve una hoja en blanco? Sí, Sí. profe. Ya. Esto me va a salir mal, pero que estoy con el mouse y no un notepad. Yo creo que voy a dibujar muy mal, pero ténganme paciencia. Estoy respondiendo a la pregunta del cruce tipo Tokio. Ya. Se entiende que esto es un cruce tipo Tokio, ¿no? Voy a ponerlo un poquito más grande. Sí. Es un surcido. Ya, a ver. Ya, esto es lo que normalmente van a ver en un cruce tipo Tokio y esto está malo, por varias razones. Entonces voy a tratar de explicarles por qué está malo y qué se puede hacer para accesibilizarlo. Esto lamentablemente ningún cruce tipo Tokio acá en Chile cumple. Todos están de esta misma manera. Entonces voy a tratar de anotar acá. Bueno, el primero es el tiempo verde. Yo les acabo de mencionar en la presentación que el tiempo verde se calcula con la longitud del cruce peatonal. Yo en estricto rigor no debiese estar calculando la longitud de este cruce, sino que debiese estar por la hipotenusa, no el cateto. Entonces, este cruce debiese mandar en el cálculo del cruce peatonal, y no este. Muchas veces se hace con este y eso está mal. Entonces, uno de los primeros problemas que tiene el cruce tipo Tokio es el tiempo de verde para poder cruzar. El segundo tema es, recuerden que accesibilidad universal, lo que uno quiere hacer, en teoría, es tratar de equiparar a un usuario con discapacidad a un usuario sin discapacidad. Por ejemplo, aquí, ¿hay igualdad de oportunidades en esto? Yo diría que no, porque, por ejemplo, en otros países lo que se hace es que acá se pone otro rebaje de vereda. Es decir, ¿por qué esta persona sin discapacidad puede cruzar en diagonal y una persona con discapacidad tendría que cruzar por acá y después irse por el costado? Entonces, si uno quiere equiparar una persona con discapacidad a una persona sin discapacidad, el ideal es tener 3 rebajes de vereda en un radio de esquina y no 2, que normalmente nosotros tenemos 2 nomás. Para un cruce tipo Tokio debiésemos de otorgar un tercer rebaje de vereda
para equiparar de nuevo todos los usuarios. Y tercer punto, ¿cómo yo le indico a una persona ciega que hay un cruce tipo toque? De nuevo, lo que uno quiere hacer aquí es equiparar una persona con discapacidad a una persona sin discapacidad. Entonces, a una persona ciega que va a enfrentarse a esto, ¿cómo yo le digo que esto es un cruce tipo toque? Es que alguien de los alumnos me puede ayudar. Uy, que tan tímido hoy día. Vamos, ¿Hay vamos. en el pavimento un cruce, tal vez? O sea, un pavimento distinto para avisar que hay algo, no sé. No, esa no es. A mí se me ocurre el tema que vieron de poner como acá donde está la botonera, que ahí se explique con la señal. Ya, eso ¿Qué es tipo de mejor. cruce es? Sí, eso es la respuesta. Si yo quiero equiparar una persona con discapacidad visual a una persona sin discapacidad visual, yo tengo que darle la misma información. Es decir, una persona visual va a cachar que un cruce tipo Tokio, entonces va a utilizarlo como Tokio. Una persona con discapacidad visual, ¿qué necesita? Que esto suene y además que te diga en el mismo sonido. Eso lo he visto en otros países, que tú presionas la botonera y te dice, esto es un cruce tipo, bueno, no ocupan acá Tokio. Acá nosotros en Chile ocupamos el término Tokio, pero estos son cruces donde se pueden cruzar todos los cruces. Disculpen, no me sé la frase exacta, pero todos los cruces están habilitados y esa es la indicación verbalmente, es decir, hay un sonido que hay un mensaje sonoro en el semáforo que te dice que esto es un cruce tipo Tokio. Y de esta manera yo equiparo de nuevo, igual la oportunidad de una persona con discapacidad visual a una persona sin discapacidad visual. Eso es más o menos la lógica que hay detrás de cómo debiesen ser los cruces tipo Tokio y que lamentablemente acá en Chile ninguno cumple en realidad. Ninguno suena que te dice que es Tokio, no está el tercer rebaje y los tiempos de verde no están calculados con la diagonal. Voy a dejar de compartir. No sé si hay más preguntas. Anabel levantó. Una consulta, ¿en qué casos se podría aplicar un cruce tipo Tokio o en alguna tipología especial de intersección? Sí, mira, hay metodología, incluso creo que ya está incrustado en el capítulo 4 del manual de tránsito para justificar ese tipo de cruce Tokio. Lo que sí tienes que tener cuidado, y esto es algo relevante, que tienes que tener aceras amplias, sí o sí. No, el cruce tipo Tokio, como le da más verde a los autos, en general, porque conjuga todo el cruce peatonal en una pura fase, entonces los peatones se acumulan mucho en la intersección. Entonces, si se acumulan mucho, tú tienes que tener una acera bien amplia. Entonces, eso es como la precaución que te indicaría de que si que quieres implementar un cruce tipo Tokio, bueno, los que he visto son en acera amplia, que tienen que tener acera amplia. Si tienes una acera chiquitita, se van a acumular los peatones y van a empezar a desparramarse por la calzada. Muchas gracias. Oye, Cristín, terminé antes. Muy bien. Sé que yo tendría 10 laminas y terminaría a las 10 de la noche. Bueno, a ver, si no hay más preguntas, vamos a cerrar. Primero que nada, fue más votado el lunes de 6:30 a 8. Esteban, si puedes. Sí. Y en este mismo link vamos a mandar un mail recordándolo, y no es una clase obligatoria en cuanto como asistencia, pero sí va a ser muy provechosa, digamos, para saber estos temas. Eso. Y segundo, gracias, Esteban, esta noche. Y nada, aprendo mucho con cada vez que escucho y lo agregando más aristas al tema. ¿Hay alguien que se quedó con una pregunta, Catherine?
No, en realidad es para ti la pregunta, Cristina, es por el encargo 2. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, en el encargo 2 dice que es a nivel macro, medio y micro, ¿cierto? Sí. Y que tienen que ser 10 diapositivas o lo equivalente a 10 minutos. Eso quiere decir que pueden ser más o menos. Sí, Siempre y cuando o nos sea, den podría los ser, 10 minutos al hablar. mira, por experiencia accesible, a eso me refiero. Puedes poner una y hablar 10 minutos, o puedes poner 20 y hablar 10. Lo que pasa es que genera ¿por qué pusimos 10 un poco estrictos con eso? Porque sobre todo lo que es lámina, sabemos que uno mete muchas cosas gráficas, ya sea texto o temas gráficos en ello, y no se logra apreciar. De hecho, para nosotros es una sorpresa lo que ustedes pusieron en el encargo 1 y lo que nosotros leímos. Quienes lo hicieron en estas dos partes de presentación y texto. Entonces, lo que buscamos es que ustedes puedan expresar plenamente el proyecto sin apuro de pasar 20 láminas, con a lo mejor contestar alguna pregunta para que podamos entender mejor y se simplifiquen. Less is more. Todavía queda pendiente, pero la lectura accesible, la expresión accesible, la comunicación accesible es breve y concisa. Entonces parte también de la enseñanza del diplomado. Ya. Esa es un poco la respuesta. Gracias. Ya. ¿Quién más? No, tú. Elizabeth. Elizabeth, Sí. Sí, también es del... Hola, Catherine. Hola. Del encargo 2. Lo que pasa es que teníamos la duda, nos juntamos con mi compañera ayer y queríamos saber si es, para aclarar solamente si es del diagnóstico, del macro, meso, micro, del solo el diagnóstico. Sí, sí, Solo el sí, diagnóstico. No, sí. no proyectamos nada, no, No. nada, solo diagnóstico. Si quieren al final dicen como estas podrían ser las ideas, pero para que estén tranquilos, esto es netamente diagnóstico, es decir, identificación de barreras en esas 3 escalas para después ver facilitadores así como a desarrollar. Pero Ya, barreras, ¿cuáles son las barreras? Ya, gracias. Eso. Ya, viste, me tocaban preguntas. Bueno, cualquier otra consulta de este encargo, yo creo que también voy a estar abriendo el lunes con Esteban, así que al menos ahorita. Así que ahí preparé para hacerlas toda una. Y si no, por mail es más difícil, porque explicar todo por mail es bastante difícil. Así que eso, Paulina. Sí, no es sobre el encargo 2, es sobre las notas de la prueba. La prueba, o sea, queríamos tenerla hoy día, por manual, protocolo, tenemos tiempo todavía para entregársela, aunque para nosotros es importante hacerlo rápido. Quedan solamente la revisión de unas preguntas de desarrollo. Eso es lo que falta para ser súper transparente. Y vamos a hacer el esfuerzo de tenerla de aquí antes del 18. Ya, gracias. ¿Ya? Listo. Gracias a todos, en especial, y nos vemos el lunes entonces. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas Chao. noches. Muchas gracias. Gracias. Chao.